Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Como saben, mi nombre es Facu y les doy la bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión les doy la bienvenida a la vuelta de una sección que ya hace un par de meses subimos su primer video y quedó un poco tirada, quedó un poco en el olvido, y me refiero a nada más y nada menos que a por qué me gusta tanto X título, X historia, lo que sea, sección que, como les digo, inauguramos hace ya un par de meses con un video sobre La chica en la orilla del mar de Iñigo Asano, que van a poder encontrar en la parte superior derecha de sus pantallas. Sí, me estoy haciendo lío porque tengo el coso espejado, entonces tengo que señalar para el otro lado. Parte derecha de sus pantallas les voy a estar dejando en una tarjetita por si no lo vieron y demás. Pero para quienes no conozcan la sección, les comento un poco de qué va. Básicamente es un espacio para comentar ciertos títulos, ciertas obras de manera más tranqui, más distendida, sin armarme mucho guión como suelo hacer en los análisis. Si bien sí tengo un pequeño esquema de lo que quiero comentar, la idea es ir mencionando más que nada las cosas que me van surgiendo y los motivos principales por los que cierta obra me gustó en particular. Sin embargo, el día de hoy no vamos a hablar de una obra en particular, más bien sí vamos a hablar de una obra en particular, pero no vamos a hablar de dicha obra en su totalidad. Quiero hacer referencia a un arco de esa obra y me refiero a nada más y nada menos que al arco de Gugu de To Your Eternity o de Fumetsu no Hanatae, como les guste. Que yo les estoy mostrando el tomo 4 porque para mí es el tomo representativo de este arco, pero he de decir que en realidad este arco está comprendido en dos tomos del manga, el tomo 3 y el tomo 4. Son unos cuantos episodios del anime. To Your Eternity, como sabrán, tiene manga, porque es un manga originalmente, y tiene adaptación a anime también, que salió el año pasado, mediados del año pasado, y este año va a tener su segunda temporada, pero nada. Básicamente la idea del video de hoy es ir comentando el por qué me gustó tanto este arco, por qué se ha convertido en uno de mis arcos argumentales favoritos en general de lo que yo he visto en toda mi vida de manga y anime. Y dicho comentario lo voy a basar en cuatro o cinco aspectos, no más que eso. En primer lugar, el Gugu como personaje individual, todo su trasfondo, cómo se construye dicho personaje desde sus inicios hacia su final, que va a ser por ahí el hilo conductor de todo el comentario. Luego, la relación de Gugu con Fushi, la relación de Gugu con Lin, su cambio post-timeskip y el cierre del personaje, que por si acaso no voy a comentar nada todavía, o no al menos hasta comentarles que este video va a contener spoilers, ya que lógicamente voy a hablar de muchos aspectos de To Your Eternity que tienen una gran relevancia para la historia, y que si se los comento y ustedes no leyeron este título o no vieron su anime, podría llegar a considerarse spoiler. Podría llegar, no, es un spoiler importante muchas de las cosas que voy a decir, así que si no vieron la obra, les recomiendo ir a ver la obra y luego ver este video, y si ya la vieron o no les interesan los spoilers, sigamos adelante. Así que nada, para comenzar, vamos a hablar un poquito de Gugu como personaje y cómo se nos presenta al mismo en un principio. Y más que nada es muy clara la presentación de Gugu, es muy simple de ver que se nos está presentando una persona que no está contenta con su vida, una persona que sufre bastante con su situación actual. Ya desde el momento que vemos al personaje, antes de conocer su nombre, antes de conocer su rostro, antes de conocer su situación, lo primero que se nos muestra es una imagen de él mismo preguntándose por qué es quien es, por qué soy quien soy. Es Gugu planteándose su propia existencia y por qué tiene que vivir la vida que le tocó vivir. Esta incógnita surge a causa de un cúmulo de cosas que me parece súper interesante de analizar. En primer lugar, es la falta de amor propio de Gugu, a causa de varios motivos. El primero de ellos es la falta de amor ajeno que recibió el personaje. Recordemos que Gugu es huérfano, no tiene padres, su única familia sanguínea, que era su hermano, lo abandonó y no vivía solo en la pobreza. Y hago hincapié en el tema de familia sanguínea porque es otro de los conceptos sumamente importantes de este arco de To Your Eternity. Lo vamos a mencionar más adelante cuando hablemos de la relación con Fushi, pero es muy importante pensar a la familia como un concepto de estudio que nos presenta este arco de Gugu en To Your Eternity, ya que la familia, o sea, no se da como algo preconcebido, simplemente como la familia de sangre, sino que te hacen pensar, ok, ¿qué es la familia? ¿La familia es mi familia de sangre o es aquel lugar en el que soy valorado,
soy querido de verdad. Entonces tenemos como primera imagen de Gugu a un niño de no más de 12-13 años que es sumamente infeliz por la vida que le tocó vivir, y lo único que puede hacer para contrarrestar un poco esa infelicidad es ser medianamente optimista respecto a su futuro. Y ese optimismo surge absolutamente de la nada, o sea, no es un optimismo totalmente infundado, sin ningún tipo de lógica, pero igual de necesario que aquel optimismo con lógica, ya que de no ser por esa creencia de que en algún momento todo va a mejorar, que las cosas no pueden ir a peor, simplemente pueden ir a mejor, hacen que Gugu no caiga en la desesperación. Y él mismo lo dice en un momento. Es como muchas veces la ignorancia te puede permitir ser feliz hasta cierto punto o no caer en la desesperación. Tengo un recuerdo patente de un panel del manga que Gugu le dice eso a Fuji. Es increíble como tu ignorancia te permite no caer en la desesperación, porque se ve claramente reflejado en él. Pero bueno, eso es tema de más adelante. Por ahora, centrémonos en la presentación del personaje, que básicamente les mencioné lo de que no está satisfecho con su propia vida, que es carente totalmente de amor propio y como consecuencia de la carencia del amor de terceros. Y dicha carencia de amor de terceros también tiene otra consecuencia, que es la susceptibilidad del personaje a las muestras de afecto, por más mínimas o inocentes que sean. Eso se ve claramente en su primer encontronazo con Rin, personaje que va a ser importante más adelante en el desarrollo de Gugu, pero el ver cómo eh, ante una muestra de preocupación tan banal como la de la niña, porque le devolvió, porque Gugu en un momento encuentra al perro de Lin y se lo devuelve, le dice: Tomás, se te perdió tu perro, se lo devuelve, y la nena re contenta, chocha, porque le habían devuelto su perro, le dice: ay, sí, mil gracias, y el pibe estaba bebeándose. Pero bueno, una reacción normal considerando la situación de alguien que en la vida le habían agradecido por nada, le habían demostrado verdadero cariño y demás. Y es re loco como esto después, o sea, una muestra de agradecimiento, de interés tan básica, tan banal, termina repercutiendo en que el personaje después se interesa en sobremanera por la chica, al punto de actuar abnegadamente por el bien ajeno, que va a ser otra de las cosas importantes, pero que esa sí la vamos a mencionar muchísimo más adelante. En resumen, eso que comenté hasta ahora es la primera imagen que se nos da de Gu. Toda la imagen que nos presenta del personaje previo al accidente en el que pasa a convertirse en un monstruo. Ya cuando según él deja de ser humano y pasa a ser monstruo, es cuando Gugu un poco abandona ese optimismo que lo mantenía relativamente cuerdo. Sin embargo, es en ese momento de la historia en el que se nos introduce a Fuji, a la vida de Gugu. Y es algo sumamente relevante esta introducción, ya que va a convertirse luego en la que podría considerarse, o al menos yo considero, la relación más importante de Fuji, y Fuji se convierte en la persona más importante para Gugu. Es una relación de retroalimentación increíble. Es que, o sea, pensémoslo un segundo. Por un lado, Gugu encuentra a un par, a otra persona que es un monstruo como él, a otra persona que no es humana, que no es como el resto de la sociedad. Encuentra a alguien con quien identificarse, y esto lo lleva a que si puede mantener una relación con una persona que es igual de, va a sonar muy mal, pero es igual de anormal que él, le permite saber que existe la posibilidad de que haya gente que lo pueda querer, al ver que es apreciado o necesitado en cierto punto. Esto suena medio mal, pero es que es así. Al ver que Gugu necesita a Fuji tanto como a Fuji necesita a Gugu, eh, en Gugu es un mecanismo interno medio extraño, pero empieza a poder quererse un poco más a sí mismo, empieza a poder eh, ser más libre y poder experimentar amor propio en cierto punto. Y para Fuji también es súper importante Gugu, por lo que ya les comentaba, es la persona
que si consideramos lo que llevamos hasta ahora, hasta la actualidad de lo que estoy relatando ahora de obra, sin duda. Pero si consideramos un poco más adelante en la obra, es lejos, pero lejos, el personaje que más influye en la evolución hacia la humanidad de Fushi. Lo lleva a algunos conceptos que para este ente inmortal sin sentimientos y que aprende de relacionarse con su entorno, lo lleva a comprender algunos conceptos que antes eran incomprensibles para él, como el concepto de querer a alguien, de tener cierta relación con una persona, de formar una familia. Se dan cuenta de que estamos volviendo a lo que les mencionaba antes del concepto de la familia, de dónde está el quererse, no quererse, las relaciones, cómo se forman, si son relaciones de sangre, relaciones de cariño. Ahí está, no me salía la palabra, Dios, qué asco que doy. Y es que básicamente con el tiempo, a pesar de no estar relacionado con sangre, por sangre, Gugu y Fushi, los dos monstruos, pasan a convertirse prácticamente en hermanos, simplemente por lo mucho que se retroalimentan el uno al otro, por lo mucho que se ayudan el uno al otro y por la naturaleza que tienen ambos de querer encontrar el bienestar del otro para así hallarse bien ellos. Esto es algo que también ya les digo, lo estoy repitiendo mucho esto que voy a decir ahora, pero va a ser importante más adelante para comentar algunas cositas que tengo en mente, pero es muy importante quedarse con eso, que llega a tal punto que toda la gente que vive en la licorería, el viejo licorero, Gu, Fushi, Pioran y hasta cierto punto Lin, pasan a convertirse prácticamente en una familia, reforzando, o sea, formando en Gu ese núcleo familiar que nunca tuvo, esa, ese grupo de contención de personas que le brindan cariño, que le brindan protección, que le brindan amor, que era algo totalmente desconocido para él, y eso es lo que le permite ir avanzando como persona e ir queriéndose cada vez más a sí mismo. Y el principal, o más bien la principal responsable de que el personaje se pueda querer a sí mismo es la primera persona que le mostró que alguien lo podía querer. Y me refiero a nada más y nada menos que Lin. Si ya me conocen de hace un tiempo, o si vieron más o menos algún análisis de estos medios romanticones que hago yo, como puede ser el video de Coito Uso, que en lo personal es un poco una volada mía sobre el romance y demás, pero no es relevante ahora. Si ya más o menos conocen mi opinión sobre estas cosas, saben que soy un romántico chapado de activo asqueroso, y por eso cosas como la relación de Gu y Lin me encantan. Pero vayamos desde el principio para que queden bien claras las cosas y no se haga una ensalada de ideas esto. Como ya les mencioné anteriormente, es Lin la primera persona en demostrarle cierto afecto a Gu, que vos me podés decir, Facu, es re exagerado decir le demostró afecto porque le dijo, gracias, encontraste a mi perro, re piola, te regalo un anillo para que no te cagues de hambre. Puede ser, pero para una persona que no tenía nada es darle todo de un segundo a otro. Pasás de 0 a 100 en un segundo, porque en la escala de Gu era la nada misma y pasó a ser querido. O sea, siempre siento que como que quizás le estoy dando demasiadas vueltas a algo que ustedes me podrán decir que es como muy evidente eso, pero quiero que quede bien claro porque me fascina cómo en actos tan inocentes de ambas partes a lo largo del desarrollo de este arco, tanto de Gu hacia Lin como de Lin hacia Gu, se demuestran su afecto de formas estúpidamente inocentes. Eh, lo del anillo, lo de ayudarle a Lin con sus gustos, y lo de Gu de ayudarle a Lin justamente con lo que le pasa con los padres, quiero decir, no con sus gustos, y con todo el tema de la lastimadura, si se quiere. Lo de la otra, de entender que sus problemas no son lo más grave del mundo y que hay personas que la pasan peor. Es como un círculo vicioso que de a poquito se van cada vez queriendo más el uno al otro, y se van potenciando a sí mismos, y llega un punto
en el que llega un punto, no, más bien, desde un principio de la obra, si nosotros nos remontamos a cuando fue el accidente de Gugu, nos damos cuenta, viéndolo en retrospectiva, que Lin fue el primer motor de acción de Gugu. No nos olvidemos que estamos hablando de una persona que estaba totalmente vacía, que literalmente iba caminando por la calle y dijo, qué piola estaría que me pisase este tronco. Y casi lo pisa y dice, no, zafé. Y donde vio que iba a pisar a Lin, fue y se tiró él. Para que, o sea, técnicamente no vio que era Lin la persona, sino que vio que iba a pisar a alguien, fue a ayudar, qué sé yo, lo que ustedes quieran. Pero no deja de ser Lin el primer motor de acción de Gugu, la primer persona que, que lleva a Gugu a actuar de una manera que luego será característica del personaje. Y es que eso se hace muchísimo más notorio en el timeskip. Y ahora vamos a pasar al timeskip, porque ya básicamente de la etapa de Gugu de niño no tenemos mucho más que mencionar. Lo único que quedaría es todo el tema de cuando a Fuji lo ataca el Knocker y él hace todo lo del alcohol para ayudarlo, qué sé yo, y cómo termina volviéndose aún más un soporte de Fuji de cierta manera, que es gracias a la existencia de Gugu que Fuji puede vivir una vida más mundana, si se quiere, con su familia sin la necesidad de estar constantemente evolucionando y aprendiendo. Pero eso ya no es tan relevante para lo que queremos mencionar, aunque sí va a ser más relevante. Sí va a ser relevante más adelante. Por lo pronto, eso sería todo sobre Gugu en su etapa de niño, y ahora vamos a pasar a su etapa de adolescente barra adulto, o el Gugu post timeskip si lo prefieren así. En primer lugar, y es algo que está puesto en palabras de él, ya es, habiendo pasado ya años, Gugu aprende a quererse a sí mismo, aprende que no solo las situaciones son buenas o malas, sino que son lo que uno quiere que sea, o lo que uno hace para que las situaciones sean de una forma u otra. Hay un panel del viejo licorero hablando con Gugu que se lo dice textual, que encima viene a cuento de nada, viene a cuento una conversación pava que tuvo con Fuji, con Rin, qué sé yo, que el viejo le dice, tenés que saber aprovechar los malos tragos de la vida y llevar las cosas a donde vos querés. O sea, a partir de ideas como esa es que Gugu empieza a quererse más a sí mismo, empieza a valorarse más a sí mismo, y que se da cuenta de que, ok, no es solo el destino lo que guía mi vida, sino que es también lo que yo haga por guiar a dicho destino. No sé si me explico, es una cosa medio extraña, pero que la verdad me parece súper interesante. En segundo lugar, tenemos el asentamiento del concepto de familia que les comenté al principio de este video, y es que ya habiendo pasado los años y con la vuelta de Jin, que después de unos años vuelve y le dice, hola, sí, yo soy Jin, tu hermano, qué sé yo, que te extraño, que nos vamos a hacer una pyme juntos. Le dice, no, mi familia está acá con la gente que no me abandonó, que me quiso siempre y no me lo vas a sacar. Y eso es re loco, porque Jin va con todas las buenas intenciones del mundo, pero la cagada ya se la mandó. Y no importa si sos la familia de sangre, si sos lo que sea, si no estuvo ahí en el momento que importaba, ya está. Y eso me parece increíble, porque es reforzar aún más el concepto de familia que les comentaba yo al principio, de, ok, la familia no es los lazos sanguíneos, lo que sea, la familia es ese lugar donde vos sos querido, donde vos sos amado, donde vos sos valorado. Eso a mí me parece excelente. Y por último, pero para nada menos importante, esto es una de las cosas que yo les dije hace un ratito que iba a ser importante en el análisis, es que Gugu empieza a hallar su propia felicidad en la felicidad ajena. ¿Qué me explico? Ahora sí voy a ir hacia lo de Coito Uso, porque ahora sí me parece importante. Si vieron el video de Coito Uso saben que soy fanático de estas cagadas, pero me parece un concepto a nivel personal, no tanto a nivel literario. A nivel personal me parece un concepto hermoso el encontrar la felicidad propia en la felicidad de los terceros. No actúa tanto para su propio bienestar, sino que actúa para el bienestar de sus seres queridos, que fueron aquellas personas que lo valoraron cuando no era nadie. Y ver a esas personas bien es lo que genera su propio bienestar. Es
es algo que termina por darle sentido a su propia existencia, o sea, a que él mismo le dé sentido a su propia existencia y que desaparezca esa incógnita del por qué soy quien soy, sino más bien se convierta en un, ok, yo existo para ver a estas personas felices, para que estas personas sean felices. Y eso se va a ver en su comportamiento, Gugu va a ser fiel a esas ideas hasta el último de sus días. Y eso es algo que la obra nos demuestra. Porque sí, Yoshitoki Oima escribe Toy Eternity y claramente no iba a ser una obra donde todo fuese felicidad y alegría, no, tenía que llegar la parte lacrimógena. Y vamos a hablar ahora del final del Chico de la Máscara. Básicamente, Gugu, tras el ataque de los Knockers, hay dos escenas que demuestran a la perfección esto que les venía diciendo de la fidelidad a su forma de hacer las cosas, la fidelidad a sus principios y a su propósito en la vida. Y es que básicamente hay dos momentos en los que Gugu demuestra que él no vive tanto para él, sino para sus seres queridos. Esto sí, lo voy a volver a decir porque en su momento cuando ya toqué este tema con Koito Uso lo dije y no quiero que se me malinterprete. No quiero que se piense cuando hablo de vive por otros o vive para otros como algo tóxico, porque muchas veces se podría pensar como cierta dependencia. Y no, para nada. Es más bien una idea totalmente pura de, ok, a mí no me importa tanto qué me pase a mí, sino que mientras yo vea bien a estas personas, voy a ser feliz. Y hay dos momentos muy claros en los que se ve eso. El primero es cuando atacan los Knockers, que Gugu y el resto de gente están evacuando el edificio de la casa de Lin, y se queda Fuji adentro peleando con el Knocker, qué sé yo. Se estaba cayendo todo el edificio a pedazos y demás, y el tipo vuelve, que Lin lo trata de parar, le dice, no vayas porque te tengo que decir no sé qué cosa, que se le iba a declarar, sí muchachos, pero qué novedad. El tipo va igual, y va a ayudar a su hermano, y lo ayuda y le dice, en cualquier momento que vos me necesites, yo voy a estar ahí con vos. Yo voy a estar para vos, te voy a ayudar porque somos hermanos, somos personas, no somos monstruos, dice, somos personas y eso es lo que hacemos las personas. Esa escena me rompe, pero no es lo único que me rompe. Y el segundo momento, que es el más evidente si se quiere, es el de la muerte de Wu, que muere protegiendo a Lin de los derrumbes y de los escombros. Esa escena, boludo, yo lo que me viví el día que vi eso en el anime y posteriormente lo leí en el manga, creo que probablemente es por esa escena en particular, fue como la gota que colmó el vaso para que este arco de Boruto y Eternity fuese uno de mis favoritos. La conclusión que se le da al personaje de yo tengo mi vida y la voy a vivir por el amor que siento hacia las personas que me valoraron. Y no solamente amor a nivel romántico como puede ser con Link, que justamente es este último caso, sino que el amor a Fuji, a su hermano, el amor a Pioran y al viejo licorero, que son prácticamente como sus padres y abuelos, como se quiera ver. Gugu vive toda su vida por y para las personas que quieren. Y eso lo llena a él como persona y le da esa felicidad, le da esa capacidad de sentirse satisfecho consigo mismo y de amarse a sí mismo. Entonces, Gugu vive y muere fiel a sus ideales, vive y muere por los demás para garantizar la felicidad de los otros. Pero la ironía de esta historia, o más bien la ironía, el detalle bonito si se quiere, es que Gugu no muere. Es que la vida de Gugu deja una huella en todos lados. Gugu muere, pero deja constancia de que vivió. Eso es otra cosa que me vuelve loco también a nivel personal. Ok, yo existí, yo ya no existo más, pero yo en algún momento existí y va a quedar constancia de eso. En primer lugar, por la redención de Jin tras la muerte de Gugu, que empieza a laburar, empieza a hacer las cosas bien, se quiere redimir con su hermano por
y recuperar todo el tiempo, que lógicamente no puede recuperar, pero de alguna forma compensar todo el tiempo perdido. Después, todo el tema de Lin, de cómo ella, a pesar de ser consciente de que Gugu no está más y a pesar de intentar ser engañada por el resto, necesita serle fiel a la persona que amaba y y no enamorarse de alguien más, no querer a alguien más al punto que quiso a Gugu, justamente por lo que quiso a Gugu, va a amar a una única persona toda su vida. Ay, perdón, soy un romántico asqueroso y estas cosas me encantan, pero bueno, es lo que hay. Discúlpenme, me hicieron así. Y por último, pero no menos importante, tenemos la reencarnación de Fushi en Gugu. Que esto ya no lo mencioné, pero hay un momento cuando Gugu es más chiquito, que es para mí el momento en el que más evidente se hace la consagración de la relación de Gugu y Fushi como hermanos, que es cuando Gugu se escapa de la casa y deciden los dos vivir como monstruos. eh, que le dice, seguramente les esté poniendo por acá en pantalla los paneles del manga, que Gugu le dice a Fushi, por favor, no me olvides, y te traen o sea, reencarna en mí, no me olvides, es como, ay, me rompe el alma, porque te trae la reminiscencia del chico sin nombre que le dijo lo mismo, de que no me olvides. Y después cuando Fuji reencarna en Gugu, no solo en el momento en el que Gugu muere, que Fuji no puede asumir la muerte de Gugu por primera vez, porque ni cuando murió Joan, lógicamente porque Fuji era una piedrita inerte, ni cuando murió el chico sin nombre porque era un animal irracional. Cuando murió March, era una persona que no se comprendía a sí mismo, que no era humana. Pero cuando muere Gugu, Fuji, por haber vivido con Gugu, sabe lo que es querer a una persona, sabe lo que es tener un vínculo con alguien, y ahora descubre lo que es perder ese vínculo. Y o sea, en primer lugar eso, en primer lugar cómo Fuji se rompe al, al no poder asimilar la muerte de la que hasta el momento es la persona más importante de su existencia. Y es muy loco ver cómo es importante a tal punto Gu en la vida de Fuji que le termina al convertirse en él, le termina transmitiendo sus propios ideales y sus propios miedos. Hay un momento que el mismo Fuji, sin haber hablado nunca del tema de con Gugu, se empieza a preguntar, ok, pero ¿por qué soy quien soy? Y volvemos al mismo análisis, pero desde otro punto de vista. Y eso me parece re loco. No solo eso, o sea, tenemos la pérdida de Gugu y cómo le impacta. Eh, la, el cómo se heredan sus miedos, si se quiere, o sea, o cómo Gugu cómo Fuji, perdón, por relacionarse tanto con Gugu, hereda muchas de las cosas del, del chico. Después, aprende lo que es perder a alguien y no quiere perder a nadie nunca más, y eso lo vamos a ver después con todo el tema del secuestro de Pioran y eso. Es en ese momento cuando se van a la isla prisión que Fuji demuestra que no solamente adquirió algunas de los cuestionamientos de Goku que se hacían en su vida, de su psiquis, lo que sea, sino que también adquirió sus ideales. En el momento en el que está peleando por ser el líder de la isla esa de prisioneros, que ya es con eso con lo que termina el el cuarto tomo de Studio Eternity, y más o menos hasta acá va a llegar el comentario. Cuando está ahí siendo reiteradamente apuñalado, empieza a decir, pero yo me podría caer acá, me podría hacer el muerto y tendría que dejar de sufrir. Si en ese momento deja de sufrir, Fuji dice, si en ese momento yo me tiro al piso, si en este momento yo caigo, no voy a poder proteger a Pioran, no voy a poder cuidar a mis seres queridos. Y ahí dice textualmente, y yo ahí es donde me vuelvo loco porque el otro día lo volví a leer cuando me compré el tomo 4 y no me lo acordaba. Y ahí es donde dice textualmente, así es como protegiste a Lin, no Gugu. Y yo ahí
Nada, ahí me rompo. Yo ahí es donde quiebro y le empiezo a rezar a Jesucristo. Pero nada, es nada, es eso último. El último detallito de este arco que para mí lo hace sublime es como el que probablemente sea hasta ahora el personaje secundario más importante de la obra, me atrevo a decirlo sin ningún tipo de miedo. Gugu es hasta el momento el personaje secundario más importante de la obra y con hasta el momento me refiero a hasta donde se adaptó en el anime porque no me adelanté en el manga más de lo que hay en el anime. Pero nada, Gugu es pero lejísimos el personaje secundario más importante de la obra, seguido por Pioran, pero en menor medida. Pero nada, es que me parece muy loco y me parece un cierre increíble el ver cómo Gugu deja su huella en la historia de To Your Eternity, no solo reencarnando en el cuerpo de Fuji, sino que también a nivel de ideales, a nivel de influencia en otras personas y a nivel de cómo marca al lector-espectador en, en el trayecto de su arco. Así que, en fin, creo que eso es básicamente todos los motivos por los cuales a mí me gusta tanto, pero tanto el arco de Gugu de To Your Eternity. He de decir que hablé más de lo que pensaba, me quedó bastante más largo de lo que pensaba. Esto no sé cuánto irá, cuánto irá a durar en edición, pero nada. Eh, Gugu se ha convertido en muy poco tiempo en uno de mis personajes secundarios favoritos de todo el anime, por no decir mi favorito. Y creo que le debía este comentario a su arco. Más que nada estaba esperando a tener como les dije, el cuarto tomo en mis manos para así poder hacer todo de manera decente, releyendo todo y demás, así no me quedaban cosas en el aire. Pero nada, eso sería todo. Si les gustó, ya saben, se agradece si dejan un like, comentario, lo que sea. Si no me conocían, están invitados a suscribirse. Y eso sería todo por esta vez, gente. Como saben, mi nombre es Facu y me retiro. Hasta la próxima. Adiós.